Hola, en el siguiente ejercicio analizaremos este circuito y lo que nos pide es encontrar el valor de la corriente que pasa a través de la resistencia de 1 kilo ohmio mediante el teorema de Thevenin. Entonces, nosotros sabemos que el teorema de Thevenin consiste en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Dicha resistencia tiene que ser el equivalente a todas las resistencias, o sea, esa resistencia y esa fuente van a causar el mismo efecto que causan todas estas resistencias y todas estas fuentes sobre la carga. Para eso calcularemos un voltaje de Thevenin, VTH, y una resistencia de Thevenin, RTH. Para calcular la resistencia de Thevenin, como nos dicen que calculemos la corriente que pasa a través de la resistencia de 1 kilo ohmio, pongámosle aquí A y B. Entonces, lo que tendremos será lo siguiente: una resistencia de Thevenin en serie con una fuente en serie con nuestra carga, que esto será la resistencia de 1 kilo ohmio. Este es el circuito tipo al que nosotros queremos llegar. Entonces, para eso primero procederemos a sacar la resistencia de Thevenin. Para sacar dicha resistencia removemos la carga, que en este caso es la resistencia de 1 kilovoltio, y las fuentes de voltaje las sustituimos por un cable. Aquí hice el dibujo antes de comenzar el vídeo para ahorrar tiempo, pero en estos puntos los represento que ahí hubo una fuente de voltaje y la removí por lo que les dije antes, por un cable. Y las fuentes de corriente se sustituyen por un circuito abierto. Si ven, aquí había una fuente de corriente, ahora hay un circuito abierto. Bien, ahora procedemos a calcular la resistencia de Thevenin. Para eso, si nos damos cuenta que aquí entre la carga y donde estaba la fuente de corriente independiente ya no hay nada, entonces esto está cortado. Y si hacemos que todo esto es la misma unión, están unidos al mismo punto, o sea, podríamos decir que es el mismo nodo. Entonces, en este, cuando sale la corriente, viene la corriente aquí, 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 y llega al mismo punto. O sea, suponiendo que esto es positivo, este nodo es positivo, y aquí tenemos la referencia, la corriente tendría que ir de positivo a negativo, pero aquí sale del nodo y entra en el mismo punto, por lo que hace un cortocircuito. Entonces, al estar cortocircuitadas estas resistencias, desaparecen y solo nos quedan esta resistencia de 2 kilo ohmios con esta otra de 2 kilo ohmios en paralelo. Entonces decimos que RTH es igual a la resistencia de 2 kilo ohmios en paralelo con la de 2. Y como por teoría básica sabemos que cuando dos resistencias del mismo valor están en paralelo, el valor de la resistencia equivalente será la mitad, justo la mitad de ellos. Entonces 1 kilo ohmio. Y tenemos nuestra resistencia de Thevenin. Entonces ahora vamos a encontrar las corrientes en cada malla. Para eso tenemos otro circuito que para ahorrar tiempo lo dibujé antes, pero en este circuito lo único que he hecho de diferente al original es quitarle la carga. Por eso aquí dice circuito sin carga. Quité la resistencia de 1 kilo ohmio y quedan los terminales abiertos. Entonces procedemos a calcular las corrientes de cada malla. Lo haremos por los métodos de mallas. Esto se puede hacer por los métodos de nodos o por el método que más facilite el análisis. Yo lo haré por el método de mallas. Aquí supongamos que aquí
circula una corriente 1, aquí una corriente 2. El nombre que se le asigne a la corriente es independiente de cada gusto, podría ser IA, IB, IC, eso es indiferente. Y 3, ahí tenemos nuestras 3 corrientes, pero si observamos el circuito detenidamente nos damos cuenta de que la malla 2 es una simple malla, pero si queremos hacer la malla 1, venimos 1, 1 y nos topamos con una fuente independiente de corriente. Entonces la teoría dice que cuando una fuente independiente de corriente está en medio de 2 mallas, eso es una supermalla. Entonces lo que haremos será rodear dicha fuente de corriente para evitarla, y voy a marcarla con líneas punteadas lo que será nuestra supermalla. Aquí vamos, aquí está. Todo eso que he encerrado en líneas punteadas de color azul es nuestra supermalla. Entonces procederemos a calcular la ecuación de supermalla. Ok, comenzaremos por la corriente 1. Aquí viene la corriente 1 y llega a la resistencia de 2K. Entonces pongamos 2 por I1. Solo vamos a ir poniendo el valor nominal, no le vamos a ir poniendo kiloohmios por ahora. Llega a terminal negativo. Entonces esto es menos 6 voltios. No olviden que estamos aplicando la ley de corriente de Kirchhoff para desarrollar estas mallas. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, seguimos desarrollando nuestra malla y llegamos a la fuente de 4 voltios. Como entra por terminal positivo, 4 voltios. Sigue la I1, pasa aquí, va por la corriente, para la resistencia, de 1K. Es 1K por I1, pero nos damos cuenta que al otro lado de la resistencia pasa una corriente I2 que va en sentido opuesto a I1. Entonces hacemos menos I2. Y esas son todas. I1 viene y regresa, y eso es todo lo que cubre I1. Pero nos falta analizar el lado de I3. Tenemos que I3 pasa por esta corriente de 2 kiloohmios, y entonces ponemos más 2 por I3, y al igual que lo hicimos en esta otra resistencia, la corriente I2 va al contrario de I3, entonces le restamos I2, y luego pasa por la de 2 kiloohmios y es la única corriente que pasa ahí. Entonces ponemos 2 y 3 y entra por positivo y sale por negativo. Más ya no me alcanzó el espacio aquí. Perdón que no se miraba en la cámara, pero aquí hoy ya se ve mejor. Más 12 voltios. Eso lo igualamos a 0. Ok, ahora hacemos multiplicar y restar las corrientes que se tengan que restar, y eso nos quedará que 3 veces I1, o sea 3 kiloohmios por I1, menos 3 I2, menos 4 I3, eso es igual a menos 6 más 4, menos 2, más 12, 10, y lo pasamos al otro lado, pasa como menos 10 voltios, y tenemos nuestra primera ecuación. Ok, luego decimos que vamos a calcular, siempre seguimos analizando la supermalla, nuestra ecuación de restricción. Para calcular la ecuación de restricción vamos a ocupar la fuente independiente de corriente que está entre medio de las dos mallas, y le vamos a asignar el valor positivo a la corriente que lleva la misma dirección que lleva la corriente de la fuente. Entonces diremos, como en este caso I3 lleva la misma dirección que la fuente, entonces decimos que I3
y le restamos la corriente que lleva la dirección opuesta a la de la fuente. Aquí viene I1, y 1 va en dirección contraria, menos I1, eso al valor de dicha fuente, son 2 miliamperios. Y tenemos nuestra ecuación 2. Para nuestra otra ecuación tenemos 3 corrientes, necesitamos 3 ecuaciones para poder resolver dicho problema. Entonces haremos esta malla de aquí, yo le pondré malla 2. Entonces la corriente viene y entra por terminal negativo, menos 4 voltios. De ahí luego pasa la resistencia de 2 kiloohmios, la corriente que pasa por la malla es I2 y la que va contraria a la malla es I3. Luego viene por la resistencia de 1 kiloohmio más 1 kiloohmio. La corriente de la malla es I2 y la corriente que pasa afuera es I3. Esto lo igualamos a 0. Para ponerlo de una manera más ordenada, tenemos que menos I1 más 3 I2 menos 2 I3, eso es igual a 4 voltios. Y tenemos nuestra tercera ecuación. La vamos poniendo los valores de la ecuación que yo he llamado 1. 3 menos 4, solo los valores de este lado de momento. Después menos 1, 0 porque no hay 2 en la restricción, 1, y de esta ecuación es menos 1, 3, menos 2 y menos 2. Esto con los valores a los que están igualados, o sea, menos 10, 2 miliamperios y 4. Bueno, aquí está la matriz que al resolverla nos da dicho, nos metemos en nuestra calculadora. Ya sabemos cómo resolver este determinante en la calculadora. Yo ocupo una TI, por si no saben cómo resolverlo con la TI, pues ponen RIF en la TI, abren paréntesis, escogen una matriz, en este caso sería de 4×3, meten los valores y ella les resolverá la ecuación. Entonces, eso nos da que I1, I2 y I3, eso nos da que I1 es menos 2.5 miliamperios, I2 es 0.17 miliamperios e I3 es menos 0.5 miliamperios. Ok, ya tenemos nuestra corriente de malla, nuestras corrientes de mallas, pero el ejercicio no nos pide eso. El ejercicio nos pide, como les recuerdo, que es mediante el teorema de Thevenin calcular la corriente I.O. que pasa a través de nuestra resistencia de 1 kiloohmio, que es esta que está acá, que para nuestro caso es la carga, y lo haremos mediante el diagrama que es el dibujito que está acá, o sea, una resistencia TH, un voltaje TH y la resistencia de carga. Entonces necesitamos nuestro voltaje Thevenin, puesto que ya tenemos la resistencia de Thevenin. Para eso ocuparemos el circuito inicial, o sea, esta malla que se encuentra acá. Voy a dibujar la malla. Van a disculpar lo nefasto que me está quedando el dibujo, pero estoy en una posición realmente incómoda, aunque no me lo crean. 4 voltios, este de 2 kiloohmios y este de 1K, y a través de aquí pasa I.O.
Ok, ya tenemos dibujada esta malla, y como habíamos dicho, a esta malla, a esta parte de acá le asignamos el nombre de I1. La corriente que pasa a través de esa parte de esta sección del circuito ya tiene nombre, es I1. Y la corriente que pasa afuera también ya le asignamos nombre. Esta corriente que pasa aquí, esta es I2. Entonces desarrollamos esta malla y veamos, tenemos que entra por positivo 4 voltios. Entonces ya dijimos que esta es la carga. Entonces, como estamos haciendo análisis de mallas, estamos analizando los voltajes. Yo necesito saber el voltaje que pasa a través de esa resistencia. Y como esa resistencia es mi carga, yo la remuevo, y el voltaje que está entre esos bornes, o sea, entre este punto y este punto de aquí, digamos, entre A y B, es el voltaje Thevenin, es el voltaje de nuestra carga. Entonces decimos que más el B, voltaje Thevenin, más seguimos y pasamos a la resistencia de 2, más 2 por I1, que es la corriente que pasa de aquí, y llegamos a la otra fuente, y que es de menos 6 voltios. Aquí es más. Todo esto igual a 0. Bueno, luego, haciendo el respectivo despeje, tenemos que el voltaje de Thevenin es igual a 2 menos 2 por la corriente I1, y la corriente I1 habíamos encontrado que valía menos 2.5 miliamperios, lo que nos da que nuestro voltaje Thevenin es igual a 7 voltios. Entonces ya tenemos, me voy a pasar para acá, tenemos nuestro circuito tipo, que lo había dibujado allá, pero lo voy a redibujar. Como les repito, mis más sinceras disculpas por los dibujos, pero estoy en una posición realmente incómoda. 1 kilo ohmio R Thevenin, que pongámosle el valor que tiene de una vez, que también es 1 kilo ohmio, lo habíamos encontrado antes, y el voltaje Thevenin es 7 voltios. Ok, entonces, como nuestra carga, necesitamos saber la corriente que pasa acá, y nosotros sabemos que este es un circuito en serie y que la corriente que pase por acá va a ser la misma que pase por acá, o sea, va a ser la misma corriente. Entonces la corriente la calculamos con la corriente aquí va a ser la misma, con regla de Ohm simple. Solo decimos que de una vez la voy a poner despejada, y es igual a B sobre R. Esto es la ley de Ohm, como ya lo sabemos. Entonces mi voltaje son 7 voltios, y la suma de mi resistencia es 2 kilo ohmios. Ahora que recuerdo, cuando hagan esto en la calculadora, no olviden meter los valores de kilos aquí. Entonces aquí es 2 kilos, y el valor de la corriente es igual a 3.5 amperios. Y ese es el valor, esa es la respuesta en nuestro ejercicio. Da 3.5 miliamperios, 3.5 miliamperios da la resistencia que pasa a través de la carga. Muchas gracias.